¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar del otro lado. Hoy en una escenografía distinta, ya le vamos a contar dónde estamos y por qué vinimos aquí hoy a este imprescindible lugar que tiene la ciudad de Santa Fe. Pero como siempre, abrimos nuestro programa con una especie de comentario editorial, algunas ideas. Tratamos de ordenarla de la manera más eficiente para poder llegar a ustedes con un mensaje claro. Hace 13 años que estamos abordando este programa que enfrenta temas socioambientales. Pero hoy nos vamos a tomar la libertad de hablar de otra cosa. Aunque en realidad, como decimos siempre, lo ambiental es un tema transversal, ¿no? Une a diferentes tópicos. Y vamos a tomar uno que tiene que ver con nuestro presente, pero que lo vamos a relacionar, y no de manera forzada, con algunos temas ambientales. Me escapo un poquito de la coyuntura de temas vinculados con la ecología para hablar de lo que nos pasó en estos últimos 40 días. Bueno, finalmente somos subcampeones mundiales de fútbol. Y estamos felices, y está bueno. Debe ser la primera vez que tener el segundo puesto no es una mochila pesada. Otras veces nos dio bronca, tirria, enojo, encono no haber salido campeones. Y ahora festejamos ser segundos. Y la verdad que nos parece que está bueno eso. Que más allá de lo que ha contagiado el equipo, hemos dado un paso adelante en las valorizaciones como comunidad. Y este mes vivimos, mes y Chirola, vivimos cosas muy importantes que la vinculamos con la pasión. Somos un país muy, pero muy futbolero y muy apasionado. Y cuando unimos estos dos temas, el fútbol y la pasión, ni te cuento. Así que hoy decidimos abordar esto y usted dirá, ¿qué tendrá que ver esto con Onda Verde? Porque vamos a hacer como expresiones de deseo. Y la verdad que deseamos, pero profundamente, que esta pasión que nos ha unido en estos 40 y pico de días, nos convoque también para otros temas. Que esta unión que hemos tenido, ya vamos a hablar de ello, nos sirva también para encolumnarnos atrás de otras gestas, más allá de la deportivo. Que este nacionalismo que hemos tenido, donde sacamos banderas, donde cantamos el himno y la marcha de Malvinas como nunca la cantamos, ojalá que se contagie con otras prácticas soberanas y nacionales. Y que además de haber sido ya en 3 oportunidades campeones mundiales, y en 2 oportunidades subcampeones mundiales, podamos alguna vez festejar campeonatos mundiales de otros temas, como por ejemplo los temas sociales. Que podamos ser alguna vez campeones mundiales de la igualdad, de la justicia, de la empatía, y por qué no, de esto que tanto nos convoca a nosotros, que es el ambiente. Ser campeones mundiales del ambiente. Empezar a jugar un partido de fútbol que sea el de proteger nuestro entorno. ¿Qué tal entonces si alguna vez nos quedamos roncos, absolutamente disfónicos, porque salimos a la calle para gritar, como salimos en estos días, pero para gritar por otros reclamos? ¿Qué tal si salimos algunos de estos días a la calle y nos abrazamos con un desconocido, con alguien que no conocemos absolutamente, que no sabemos si piensa igual que nosotros, que a lo mejor no piensa igual que nosotros, pero que no por eso le ponemos la cucarda del enemigo, del contrario, y aún no pensando como nosotros, suponemos que algo nos une y nos abrazamos con él? Claro que para que esto pase, los ejemplos muchas veces deben venir de arriba, ¿no? Y de arriba nuestros dirigentes debieran ser más empáticos, menos violentos, menos agresivos. ¿Qué tal entonces si no salimos para transformarnos en seres más empáticos, más humanos? Mirá, estaría buenísimo. Estaría muy bueno que empecemos a jugar un campeonato para ganar una copa o un trofeo por otros temas, más allá del fútbol, cosa que nos encanta, pero que podamos también ser campeones de otras cosas. ¿Qué tal entonces si alimentamos esta sabiduría que alimentamos estos días? Fuimos muy, pero muy sabios
cuando nos dimos cuenta que con el otro somos más, que con el otro somos mejores. Si alimentamos esa sabiduría para entender dónde está el contrincante, es más, si vos pensás que hay enemigos, pero saber dónde están los enemigos, cuáles son y cuáles son realmente nuestros amigos y cuáles son nuestros rivales. ¿Qué tal si esta ansiedad que tuvimos porque nunca llegaba el día del partido? Porque cuando ganábamos el tiempo no pasaba nunca, del segundo tiempo o del alargue. ¿Qué tal si esta ansiedad la mantenemos para vivir más intensamente algunos momentos individuales? ¿Por qué no? Pero también colectivos, también comunitarios. ¿Por qué no volver a ser chicos y jugar al espejo? ¿Te acordás al espejito? ¿Por qué no volver a jugar al espejo y reflejarnos en este equipo de fútbol que tuvimos, que todos admiramos porque no dio una por perdida? Porque aún cuando pensaba que nada se podía hacer, porque quedaba muy poco tiempo y perdíamos 2-0, pudo hacer 3 goles en poco más de 15 minutos y a partir de ahí reflejarnos en ese espejo y nunca más decir que no vale la pena luchar. Y nunca más decir que, ¿para qué? ¿Para qué te vas a movilizar? ¿Para qué vas a reclamar? Si total, después no logras nada. Estaría bueno reflejarnos en este espejo de la esperanza, de la ilusión, de no dar una por perdida, de pelearla y lucharla hasta el último momento. Jugar al espejo y nunca más decir que no se puede, que es inútil, que para qué. ¿Qué tal si nos unimos por un mismo objetivo, un objetivo que sea absolutamente humano? Les decía al principio que tocaba otros temas y sin embargo, fíjate cómo lo vinculamos con los temas sociales, con los temas ambientales. Así que te invito a eso, a que nos quedemos con este licuado, este cóctel de empatía, unión, abrazos, ansiedades, pasiones, susto, esperanza, un enorme cóctel que tendremos que revolver para transformarlo en esto que somos, tan argentinos, tan latinos, tan bellamente apasionados por otros temas más allá del fútbol. Y mirá que nos gusta el fútbol, pero para poder unirlos con otros temas. Ojalá que haya servido para algo estos 40 y pico de días. Que la inmensa alegría que tenemos nos sirva para abrazarnos un poco más, aún con desconocidos, para poder empezar a justamente conocerlos. Ojalá volvamos a abrazarnos con la misma pasión que nos abrazamos estos días, a besarnos con la misma ternura que nos besamos estos días, que nos transformemos en celeste y blanco para poder conseguir metas más profundas. Ojalá. Y esa expresión de deseo hoy la hacemos aquí. Estamos en el Museo Florentino Meguino. Esto está en la ciudad de Santa Fe, en el microcentro de Santa Fe. Más concretamente está en las intersecciones de 1 de Mayo y Tucumán. Forma parte de un edificio que es todo muy parecido y que tiene casi una manzana, porque la comparte con la Jefatura de Policía, donde está también la Escuela Sarmiento. Pero el Museo Meguino, o Museo de Ciencias Naturales, fundado en 1914, o sea que tiene más de 100 años, en la ciudad de Santa Fe, un lugar para venir a conocer las ciencias naturales, las ciencias sociales, un lugar para visitar de 2 pisos, con mucha, pero mucha naturaleza, donde además se proyectan películas, charlas, un lugar para agendar, porque es un lugar muy, pero muy interesante que invitamos a santafesinos y a aquellos que nos visitan muchas veces de la ciudad que puedan venir, con gente muy piola, muy macanuda, muy empática, que hoy nos abre las puertas. ¿Por qué? Porque, bueno, durante toda la semana que grabamos este programa, el tiempo nos jugó una mala pasada. Sabíamos que eso podía pasar. La lluvia, el frío hizo que vengamos a este lugar. Un lugar bellísimo que los invitamos a que vengan, el Museo Florentino Meguino, o Museo de Ciencias Naturales, que está aquí en la ciudad de Santa Fe y que es un lugar para no perder. Digo invitamos porque siempre somos 2, así que le invito a ella. ¿Cómo le va, Gaby? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Todo ¿Cómo le en va la vida? orden? ¿Bien? Excelente, gracias por traerme acá. ¿Viste qué lindo lugar? Que no conocía este lugar. Tengo que empezar a recorrer los museos de la ciudad. Bueno, me parece que de su mano lo voy a ir haciendo, Pero sí, es muy lindo esto. Mire, planta baja y primer piso. Ya estuve viendo montones de cosas para ver. Flora, fauna. Es de ciencias naturales, pero también de ciencias sociales. Ajá.
con gente muy macanuda que siempre viene y te explica y te hace una visita guiada. Bueno, maestras, por favor, traer los contingentes escolares, que es un lugar para no perderse también, ¿eh? Excelente, sí, totalmente. Para aprender de totalmente. otra manera, ¿no? Así es. Y viendo, hay una taxidermia preciosa. Mm. No puedo creer la variedad de animales que hay acá. Me Bueno, ya hay encanta. televisores con videos que uno puede ir viendo, con auriculares para escuchar de manera más personal. Vengan que la van a pasar muy, pero muy bien. Che, enorme agradecimiento a las autoridades del museo Por supuesto. que le pedimos grabar acá y nos abrieron las puertas con mucho, pero muchísimo cariño. Muchas cosas hoy, ¿no? Muchas cosas, muchas Como cosas. siempre, las 3 luces del semáforo. Así es, las 3 luces del semáforo que nos van a mantener de alguna manera, bueno, las primeras 2 nos mantienen en nuestro país, porque la luz roja tiene que ver con una alerta que se ha vuelto a encender en la provincia de San Juan por el tema de los metales pesados en el río Hachal. En la luz amarilla nos lleva para el lado del EMBA, en realidad algo que estamos viendo cotidianamente, ¿no? Estos contrastes impresionantes de condiciones climáticas al mismo tiempo en distintos lugares de nuestro país. Eso claramente es una preocupación. Es la crisis climática que ya está con nosotros, habita con nosotros. Así es. Y en cuanto a la luz verde, bueno, tiene que ver con las nuevas generaciones, con adolescentes que han diseñado en su escuela un robot, un perro robot, se llama Laika Rescue Dog. ¿Y para qué sirve ese perro? Bueno, ese perro sería como, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela hubiera sido perfecto que trabajara en la búsqueda de sobrevivientes, digamos, entrando a los lugares antes de que entre el cuerpo de bomberos, ya detectando directamente dónde hay personas para ser socorridas. Para trabajar en catástrofes, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Las 3 luces del semáforo, me quedo con la primera, porque Gaby hablaba de una contaminación, una más, entre tantas, que sufre el río Hachal. Hachal es una localidad que está en la provincia de San Juan, pegada a la cordillera, y es una de las ciudades que sufre, y no me equivoco, lo digo bien, y ya vas a ver por qué, sufre los emprendimientos transnacionales de la minería a cielo abierto. Nos enteramos esta semana que un cóctel químico está en el río Hachal, río que sirve para riego y para consumo humano. Es muy peligroso lo que está pasando. Se está hablando de por lo menos 20 eventos de contaminación en el río Hachal. Así que hablamos con Saúl Ceballos, lo hablamos obviamente por Meet, por Zoom, con Saúl Ceballos, que es integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, y hablamos con él y nos explica qué fue lo que encontraron en el río Hachal, una barbaridad lo que encontraron, y qué es lo que piensan hacer frente a esta situación. Y el recomendado cultural también tiene que ver con eso, porque hay un documental que se llama justamente La hija de la laguna. No está ambientado en nuestro país, es peruano, pero bueno, también trata de justamente una mujer muy vinculada a una laguna muy puntual del Perú, que está, digamos, amenazada por una cuestión, una empresa de minería, pero en busca de oro. Muy bien. De todos modos es sobre lo mismo. Con esto cerramos el sumario, vamos a ir a la luz roja, pero le voy a invitar a Gaby que se vaya al primer piso. Dale. Ya que no conoces el Claro, museo, me encanta. andate al primer piso. Esto no invalida que no vengas al museo, ¿eh? Pero Gaby se va al primer piso para que haga la primera luz del semáforo, la luz roja, y puedas descubrir otro espacio de este lugar. Y sí, la luz roja de hoy resulta también ser un adelanto de un tema que vamos a desarrollar a lo largo del programa, porque un nuevo informe prendió nuevamente las alertas, las alarmas por contaminación con metales pesados en el río Hachal, en la provincia de San Juan. Se trata de un trabajo realizado por biólogos de Buenos Aires, Santa Fe y la Universidad Nacional de Cuyo, que alerta que, producto de la actividad realizada por la mina Veladero, ese curso de agua posee una serie de metales y químicos que ponen en riesgo el ambiente y la salud de las personas. Los análisis detectaron concentraciones elevadas de aluminio, cobre, arsénico y cadmio en pejerreyes hallados muertos en el dique Cuesta del Viento.
Según este informe, la mortandad de peces registrada a fines de 2025 estaría relacionada con una exposición crónica a metales pesados, descartando la hipótesis inicial de falta de oxígeno en el agua. Uno de los biólogos es Guillermo Folguera y así explicaba lo hallado. Terminamos ayer un informe para la Asamblea Hachal No Se Toca con el grupo de la UNL, el grupo de Paola Peltzer y Rafael Lachmanovich, un gran grupo de ecotoxicología que lo hicimos para la Asamblea de Hachal No Se Toca en relación con los contaminantes del río Hachal. Esto es primicia porque de hecho no hablé hasta ahora del informe. Los niveles de río Hachal que tiene, por ejemplo, en aluminio, que no tiene que estar ahí, eso tiene que ver con los protocolos de la empresa Barrick-Gold, son absolutamente imposibles de justificar en un contexto en el cual en noviembre tuvieron una mortalidad tremenda de pejerreyes que alertó a la comunidad. En boro, en cobre, en arsénico, que es natural, pero los valores no son naturales, tiene que ver con la remoción de roca y tierra. Fíjense que estamos yendo a diferentes lugares del país y en todos casos la realidad es la misma. Además, el estudio compara mediciones realizadas entre 2005 y 2006 y advierte un fuerte incremento de algunos contaminantes presentes en la cuenca del río Hachal. Veladero, operada por la multinacional canadiense Barrick Gold y la empresa china Shandong Gold, ya cuenta con un largo historial de incidentes ambientales donde incluso se comprobó contaminación con cianuro. Otro dato preocupante es que los habitantes del lugar advierten que se han detectado metales en el tejido de los peces de la zona muy por encima de lo establecido para el consumo. Además, también advierten que no hay suficientes advertencias por parte de las autoridades ni monitoreos permanentes sobre la calidad del agua. No te vayas. Ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Animal, 7 de agosto en Tribus, festejando los 30 años del nuevo Camino del Hombre, junto a elementos, código inverso y precisión. Animal en Tribus, anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. GRUM, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, grum.sustentable. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos, adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Iniciamos un nuevo bloque de nuestra Onda Verde de hoy, encendiendo la luz de precaución, nuestra luz amarilla del semáforo de esta semana. Y el tema que aborda tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, en Argentina, que muestra cada vez más contrastes, especialmente en esta semana, en cuanto a lo climático. Mientras hubieron tormentas muy fuertes en el área metropolitana de Buenos Aires que despertaron alertas meteorológicas, en otras áreas del país se ven cuestiones climáticas absolutamente contrastantes. En el norte se registraron temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año, lo que, por ejemplo, genera precaución en provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde crece el riesgo de incendios forestales por la sequedad del ambiente. En la cordillera, en cambio, las intensas nevadas podrían dejar hasta 2 metros de acumulación
y en el sur continúan las temperaturas muy bajas, con sensaciones térmicas cercanas a los 13 grados bajo cero. Estos fenómenos no son hechos aislados. Los especialistas explican que la influencia de El Niño, sumada al calentamiento global, favorece una atmósfera con mayor energía, capaz de producir eventos más intensos y frecuentes como tormentas severas, olas de calor, lluvias concentradas y cambios bruscos de temperatura. La Organización Meteorológica Mundial viene advirtiendo que un planeta más cálido no significa simplemente más calor, significa más extremos, es decir, lluvias más violentas, sequías más prolongadas, incendios más frecuentes y nevadas más intensas cuando las condiciones lo permiten. Por eso, cada alerta meteorológica es una oportunidad para que reflexionemos. Adaptarnos al cambio climático implica mejorar los sistemas de prevención, cuidar los humedales que absorben el exceso de agua, también proteger los bosques que regulan el clima y, por supuesto, reducir las emisiones que alimentan este proceso. Dejamos encendida esta luz amarilla de precaución de nuestro semáforo y vamos ahora a buscar a Ricardo, que nos va a presentar la primera parte de un informe que nos cuenta cómo contaminó una minería a cielo abierto en San Juan. Así es, y nos vamos hasta Jáchal. Jáchal es una ciudad que está al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, y que tiene una larga historia de contaminación. Si tuviéramos que buscar un inicio, aunque es muy difícil, pero deme la derecha por un ratito, y si tuviéramos que buscar un inicio nos tenemos que remontar a septiembre del año 2015. Ese es el año donde una contaminación con cianuro contamina el río que lleva el mismo nombre de la ciudad, el río Jáchal. A partir de allí habrá más de 20, por lo menos, 20 eventos contaminantes llevados a cabo por una minería a cielo abierto, la minería Veladero de la empresa multinacional canadiense Barrick Gold. Como les decía, más de 1 millón de litros de cianuro en septiembre del 2015 contaminan el río Jáchal. Fue el primero de varios. Nosotros hicimos un programa especial, estamos viendo algunas imágenes ahora, estuvimos allá por el año 2019. Cuando fuimos a acompañarlos, hicimos algunos programas especiales, este que están viendo ahora, pero además participamos de marchas, de charlas en una carpa, hace muchísimos años que hay una carpa instalada frente a la municipalidad de un grupo de vecinos que se dan a llamar o a dar a conocer como la Asamblea Jáchal no se toca. Este grupo de vecinos hicieron montones de actividades expresando su disconformidad no solo con la contaminación que sufre Jáchal, sino también con la apatía, la inercia, tanto del gobierno comunal como del gobierno provincial. Todo lo que se te ocurre hicieron. Hicieron marchas en Jáchal, fueron caminando hasta San Juan, estuvieron haciendo marchas en la capital de San Juan. No solo eso, estuvieron en el Obelisco en Buenos Aires. Una vez hicieron una bicicleteada y unieron en bicicleta Jáchal con el Congreso en Capital Federal. Como ves, montones de actividades para expresar su disconformidad con la contaminación que sufre este pueblo por la minería a cielo abierto. ¿Por qué traemos hoy este tema? Porque hace pocos días fue noticia nuevamente. Una contaminación con montones de componentes químicos fue encontrado nuevamente en el río Jáchal. Nosotros hablamos con Saúl Ceballos. Saúl es integrante de la Asamblea Jáchal no se toca y lo primero que le pedimos es que nos haga una breve y pequeña historia sobre cuál es la crónica de la contaminación que se vive en Jáchal. Bueno, todo comenzó un 12 y 13 de septiembre de 2015 con el primer derrame de la mina Veladero, derrame de cianuro, de mercurio, de aluminio, de manganeso. Los derrames mineros tienen esta característica de ser multimetálicos y de agregar justamente, además de los metales pesados, el cianuro. Para controlar el cianuro, la misma Barrick Gold, en un escrito que presentó la abogada Jimena Daneri,
al defensor del pueblo de San Juan y que luego fue adjuntado al expediente. Ahí reconoce la abogada de Barricol que en conjunto con el gobierno de la provincia de San Juan le adicionaron hipoclorito de sodio al río para neutralizar el contenido de cianuro. El cianuro se controla con cloro. El hipoclorito de sodio es una especie de cloro. Pero los otros metales no. Esos otros metales siguen su curso. En septiembre de 2015 fue el primer gran derrame, confirmado tanto por la empresa como por el gobierno de la provincia de San Juan. No en una primera instancia, nos enteramos por mensajes de texto que llegaron de un trabajador o una trabajadora mineras. En 2016, en septiembre de 2016, hubo otro derrame, el 8 de septiembre de 2016, y lo estuvieron ocultando durante una semana hasta que Faustino Esquivel, un integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, pudo confirmarlo con el senador Ruperto Godoy. Y ahí salimos a reclamar y él salió a hacer la denuncia y en Gendarmería no le quisieron tomar la denuncia hasta que 3 horas después recién confirmaron que habían aceptado el derrame desde la Barricol y desde el gobierno de la provincia de San Juan. Lo cual te muestra que es toda una cadena de ocultamientos y silencios, y si no nos enteramos el pueblo, no pasa nada. Y en marzo de 2017 fue el tercer derrame confirmado tanto por la Barricol en la mina Veladero como por el gobierno de la provincia de San Juan, y terminaron unificándolos en 2 derrames en forma administrativa el gobierno de la provincia de San Juan para que no sean 3 derrames. ¿Por qué? Porque el Código de Minería dice que ante 3 infracciones graves el establecimiento minero debe ser cerrado en forma definitiva. Por eso es que desde esa fecha hasta ahora el gobierno nunca ha reconocido otro derrame, siendo que por lo menos llevamos 19 derrames confirmados por análisis de agua en la cuenca del río Hachal. Claro, yo te iba a decir eso, cuando hablas de confirmados, son los que la empresa y el gobierno aceptan como tal, pero ustedes saben que son mucho más, e inclusive habrá algunos que ignoran porque no les llega la información, ¿no? Es más, nosotros los detectamos justamente porque desde septiembre de 2015, en donde se aprobó la ordenanza Agua Segura, le obliga al intendente a hacer en forma periódica análisis de agua, tanto del río como del agua que nos llega a cada uno de los domicilios que nosotros tenemos acá en el centro y en las zonas rurales. Entonces, el intendente actual, Matías Espejo, asumió en diciembre de 2023 y no hizo un solo análisis hasta que surgió la mortandad de peces en noviembre de 2025 y que no lo hizo el día 5 o 6 de noviembre, que la mortandad empezó el 3 de noviembre, sino que lo terminó haciendo el 25 de noviembre, o sea, pero por presión de los agricultores, de la Asamblea Hachal No Se Toca, de organizaciones religiosas. Por eso recién ahí terminaron de hacer esos análisis. Pero si no se hacen los análisis, nosotros no tenemos forma de confirmar esas contaminaciones. Análisis que son obligatorios hacer, digamos, por ordenanza, ¿no? Exactamente, y que no los hace y que incumple de forma sistemática. Este intendente, Matías Espejo, incumple en forma sistemática la ordenanza Agua Segura. Ya estamos en julio de 2026, tendrían que haber hecho por lo menos 3, 4 análisis y no ha hecho ni uno solo. Hasta el 2019 se hacían mensualmente, ya después se escudaron de la pandemia y después se escudaron de otras cosas y lo fueron alejando uno de otros y los hacían cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, con este intendente se han roto todos los récords y es desastroso. ¿Por qué? Porque es un médico y él sabe que los análisis de agua pueden detectar
elementos que pueden estar afectando la salud, pero ni aún así lo hace, o sea, realmente es un traidor al pueblo hachallero. Saúl, cuando hablamos de contaminación del curso de agua, hablamos del río Hachal. ¿Qué relación tiene la comunidad de Hachal y otras, creo que iglesias y otras más, con este río? Digo, riego, consumo humano, ¿cuál es la relación entre la población, la producción y este río? En Iglesia, el centro de Iglesia, Rodeo, Villa Iglesia, ellos reciben agua de otro lugar. Es de la misma cuenca del río Hachal, pero de otros afluentes al río Hachal. La comunidad más cercana es Angualasto, que se le llevó en septiembre de 2015 un montón de agua de parte de la Barrigol, porque el juez había ordenado que se les entregue agua en bidones. Y nosotros en Hachal, la mina Veladero comenzó en octubre de 2005 a extraer oro, plata, mercurio y otros metales preciosos más valiosos, que son contrabandeados dentro del lingote de metal doré, porque no se paga absolutamente nada por eso. Desde octubre de 2005 se generó en la población de Hachal una preocupación muy grande porque yo me he criado tomando agua del río Hachal. Nosotros tomábamos el agua del río Hachal y estábamos cada vez más preocupados por tener una mina, una gran mina en las nacientes del río Hachal. Por eso, en 2010, el gobierno de la provincia de San Juan nos construyó un acueducto que traen el agua de otra cuenca distinta, que es la cuenca del acuífero de Huachi o acuífero de Pampa del Chañar, y que el centro de Hachal es abastecido de esa otra cuenca que no tiene que ver con la cuenca del río Hachal. Pero hay diversas comunidades rurales, como Pampa Vieja, como Mogna, que siguen recibiendo el agua en forma subterránea, pero de la misma cuenca del río Hachal. Por eso es tan importante el programa Agua Segura, la ordenanza Agua Segura, para poder establecer qué tipo de agua están tomando las distintas comunidades. Pero bueno, no se hace. Pero la función principal del río Hachal es regar todas las hectáreas cultivables del valle de Hachal. Y estos metales pesados, el aluminio, el mercurio, tienen la capacidad de traspasar la cadena alimentaria. Es decir que si se contamina la verdura que se riega con el agua del río Hachal, también se contaminan las personas que comen esas verduras. Y lo mismo pasa con los animales de consumo humano. Entonces, ahí está la gravedad de esta contaminación crónica. Dice Saúl, en lo que escuchábamos recién, que ellos tienen computados más de 20 derrames. Seguramente hubo más. 20 derrames en un curso de agua. Un curso de agua que sirve como riego para alimentos, o sea que si el agua contaminada, por ejemplo, es usada para riego de las vid, es posible que esa vid luego, o esa nuez, o lo que fuera, también esté contaminada. Pero hay localidades cercanas a Hachal que además consumen agua potable que se extrae de este río. Hace poco la noticia fue que aparecieron ahí y en un dique, ya vamos a hablar del dique, montones de peces muertos. Como sucede en tantos lados, también aquí en Santa Fe o en Entre Ríos, la primera respuesta de las autoridades fue que esto ocurría por la falta de oxígeno. Algo que nunca explican cuál es la causa. Entonces los vecinos de Hachal decidieron investigar, saber qué pasaba. Claro, no tienen dinero para hacer los análisis. Así que con una unión de la Universidad Nacional de Cuyo y con algunos investigadores que conocemos muchos en Onda Verde, como Guillermo Folguera, Rafael Lasmanovich, Paola Peltzer, Ana Paula Cusiol, hicieron de manera desinteresada, sin cobrar un peso, los análisis. Y encontraron lo que ellos llaman una sopa química. Esto es lo que nos cuenta Saúl Ceballos en este tramo de la entrevista. Primero un agradecimiento muy grande al trabajo ad honorem que realizaron Rafael Lasmanovich, Ana Paula Cusiol, Guillermo Folguera y Paola Peltzer,
por haber analizado, interpretado los distintos análisis que se hicieron desde la mortandad de los miles de peces en el dique Cuesta del Viento en noviembre de 2025. La Asamblea Hachal No Se Toca pudo realizar análisis de agua en esa época, luego lo hizo el municipio de Hachal, luego desde la Asamblea Hachal No Se Toca pudimos hacer análisis de los peces mucho tiempo después, porque bueno, nosotros no contamos con recursos indefinidos ilimitados para poder realizar todo lo que nosotros quisiéramos. Y con base en todos esos análisis y en análisis que hace el CIPCAMI, que es el laboratorio oficial del gobierno de la provincia de San Juan, es que estos profesionales pudieron interpretar y decir que la concordancia entre las elevadas concentraciones de aluminio, así como de cloro, es las que generaron un estrés fisiológico severo derivado de la exposición a esa mezcla multimetálica y del cloro disponible, y por eso murieron los peces. Totalmente en contraposición a lo que había dicho en forma oficial el gobierno de la provincia de San Juan, que había hablado de que los peces murieron por falta de oxígeno disuelto en el agua. Es más, estos profesionales avanzan y en el informe colocan los resultados obtenidos a partir del análisis de agua superficial permiten descartar razonablemente la hipótesis de una mortalidad asociada principalmente al déficit de oxígeno disuelto. Y hacen una contraposición muy grande porque dicen, por el contrario, la presencia in situ de cloro en concentraciones de 0,23 a 0,42 miligramos de cloro por litro de agua en el dique Cuesta del Viento, durante ese periodo llegó a superar hasta un 2.320% el criterio de protección aguda para la vida acuática de la UCEPA. 2.000% más, 2.300% más de lo que se considera como tolerable. Que lo ideal es que no haya nada. Para la vida acuática, exactamente. Y recalcando eso, que el cloro no tendría que estar presente en el río Hachal. Hablas de aluminio, de cobre, de arsénico, por eso hablan de sopa química. ¿Por qué? No sé si esto que te pregunto está dentro del conocimiento tuyo, digo, pero eso que encuentran en el río, ¿es reciente o es que se va acumulando y va quedando? Se va acumulando, según este informe, en forma exponencial. O sea, nosotros tenemos la mina Veladero que afecta el río La Palca, y que ese río La Palca es el que llega junto con el río Blanco al dique Cuesta del Viento. Y todo este complejo de metales pesados como el aluminio, el manganeso, los metaloides como el boro, el arsénico, se han ido incrementando en el tiempo y han generado justamente una contaminación crónica del ambiente. El río Hachal siempre trajo boro y arsénico, que son dos metaloides, pero nunca en las concentraciones que existen ahora, y no trajo nunca antes mercurio, por ejemplo, que es un elemento que adicionó justamente la mina Veladero con la extracción de oro, plata y mercurio en esa mina que actúa Barrick Gold y ahora también Shandong Gold. Ahí se entiende por qué no hay análisis, ¿no? Que debieran hacer regularmente. Exactamente, ahí se entiende la complicidad entre el gobierno departamental de no hacer análisis, de comprometerse a no hacer análisis para no afectar los intereses de la Barrick Gold y la Shandong Gold en la mina Veladero. Ahí se entiende por qué el gobierno del doctor Marcelo Orrego, el gobernador de San Juan, mintió descaradamente diciendo que era por falta de oxígeno disuelto en el agua que murieron los peces. El oxígeno disuelto en el agua
dio siempre en todos los análisis superior a 7 miligramos de oxígeno disuelto en el agua por litro de agua, y el pejerrey, que fue la especie más afectada en esta mortandad de miles de peces, necesita por lo menos 5 miligramos de oxígeno disuelto en el agua. O sea, y para colmo de males, la justicia de San Juan, el fiscal Zohara Bayay, Alfredo Zohara Bayay, terminó en febrero archivando la causa por envenenamiento de agua que él mismo comenzó de oficio, diciendo que la causa de la mortandad de los peces era la falta de oxígeno disuelto en el agua. Y repito, no tenían ni un solo análisis que diga eso, ni un análisis de la UNCUYO de Mendoza, ni un análisis del CIPCAMI, que es el laboratorio oficial del gobierno de San Juan, ni siquiera un análisis de SGS, que es el laboratorio externo de Barrick-Gold. Entonces... No, digo decir, esa es una constante. Cuando aparecen en el río Paraná o en el río Salado, que son los dos grandes ríos que circundan esta zona donde estamos nosotros, en Santa Fe, también aparecen peces muertos. Los mismos biólogos que laburaron para ustedes hacen análisis y dicen, che, encontramos atracina, che, encontramos esto. Y los análisis oficiales siempre hablan de falta de oxígeno, ¿no? Parece que es una constante como explicación. Sí, porque bueno, puede ser una causal generalizada, pero generalizada en lugares en donde no tiene las condiciones del dique Cuesta del Viento. El dique Cuesta del Viento se llama así porque todos los días, al mediodía, llega el viento y eso genera oleaje y eso genera oxigenación natural del dique Cuesta del Viento. No es un estanque que no le entra agua, que no le sale agua, que no se genera oleaje, o sea... Entonces decidieron mentir descaradamente. Ahí estaba, ¿no? Mire, me lo anoté para no errarle, ¿no? Pero lo que nos decía Saúl, y lo repito porque realmente es difícil de creer, ¿no? Más del 2000%, 2320% más cloro que lo que se permite que debiera tener para no afectar la salud en el agua. 2000% más de cloro. Pero además encontraron aluminio, cobre, arsénico, manganeso, boro, mercurio. Bueno, los investigadores, para poder explicarlo coloquialmente, hablan de una sopa química. Y claro que sí, es una enorme sopa, un enorme caldo de productos de metales que están en este río. Y discúlpeme la vulgaridad, pero los caraduras del gobierno dicen es falta de oxígeno. Lo mismo que dicen cuando aparecen peces muertos en el Salado, o en el río Paraná, o en los arroyos de Entre Ríos, siempre son faltas de oxígeno. Cuando en realidad sabemos ya que los cursos de agua están absolutamente contaminados. Por estos metales, por la minería a cielo abierto, por los agrotóxicos de la agricultura intensiva, por los tratamientos cloacales mal hechos, por los desechos de las industrias. Eso es lo que pasa en nuestros ríos. Eso es lo que pasa en nuestros arroyos. Hay más de Saúl Ceballos contándonos lo que pasa en Jáchal. Hay una segunda parte que nos va a contar cuánto afecta el ambiente y la salud, y fundamentalmente le preguntamos qué van a hacer ellos como organización. Vamos a una pausa y en el tercer bloque tenemos más de esta entrevista que hicimos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. El año pasado logramos encender las luces de toda la ciudad. Este año vamos a impulsar mejorar todos los barrios con el cambio a 100% luces LED. Queremos darte lo mejor, es avanzar con un plan barrio por barrio para mejorar la vida en la ciudad. Es más que reemplazar un foquito amarillo por uno blanco, es ahorrar energía, es colaborar con el ambiente y es que tu camino hacia donde quieras ir se vea cada vez mejor. Una ciudad más iluminada. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. Rally Barrio Nuevo, 9 de agosto en Tribus, presentando El Camino de Solgo en un show íntimo y potente. Rally Barrio Nuevo en Tribus. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Último segmento de nuestro programa de hoy, encendemos la luz que más nos gusta, como siempre les digo, la luz verde, la buena noticia de esta semana. Y a veces las buenas noticias surgen de aulas, en este caso de alumnos, adolescentes podemos decir, de 16 y 17 años de la escuela ORT. Ellos desarrollaron a Laika Rescue Dog. Es un perro robot pensado para asistir a bomberos y a equipos de rescate durante incendios y derrumbes. La idea es tan simple como poderosa y propone que sea el robot quien ingrese primero a una zona de peligro. Pero no se trata solo de un generador de alerta, sino que este perro robot puede, desde el escenario de conflicto, recorrer el lugar, generar un mapa tridimensional en tiempo real y enviar información clave a los rescatistas. El proyecto incorpora control remoto mediante una aplicación y prevé sumar una cámara térmica, visión de 360 grados e inteligencia artificial para que en el futuro pueda desplazarse de forma autónoma, detectar personas atrapadas e incluso transportar agua o un botiquín de primeros auxilios. Los propios estudiantes aclaran que el objetivo no es reemplazar a los bomberos, sino darles mejores herramientas. También aclaran que este tipo de máquinas robot actúan en una emergencia donde cada minuto cuenta y contar con información previa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Este desarrollo también deja otra enseñanza. La innovación no depende solamente de grandes empresas o laboratorios internacionales. Puede surgir en una escuela cuando la educación, la creatividad y la tecnología se ponen al servicio de resolver problemas reales. Laika todavía es un prototipo, pero representa una tendencia que crece en todo el mundo. Utilizar la robótica y la inteligencia artificial para realizar las tareas más riesgosas y proteger a quienes nos protegen. Esta noticia, por supuesto, nos llena de optimismo porque nos muestra que es la juventud la que tiene buenas ideas y además piensa en cosas concretas que nos ayudan a resolver problemas reales. Vamos ahora a completar la información que Ricardo tiene en otro sector de este espacio vinculado al tema que venimos desarrollando sobre la contaminación de la minería en San Juan. En la segunda parte de la entrevista que tenemos a Saúl Ceballos, que te vamos a presentar ahora, va a hablar de lo que está pasando. ¿Te acordás que hablamos en el bloque anterior que lo que encontraron los investigadores es una sopa química? Esto está inclusive avalado por estudios científicos y por la misma Universidad Nacional de Cuyo. Esa sopa química que va y contamina ese agua, ese curso de agua de Hachal, es el mismo agua que algunos productores utilizan para el cultivo que luego llega a la mesa de sanjuaninos y de otros. O el mismo agua que algunos departamentos, como el departamento Iglesias, consume, que sirve para consumo humano. Pero hay un dique donde los peces, fundamentalmente pejerrey, que es el pez de esa zona, aparecieron muertos. Es el mismo pez que luego, pescado, se transforma en alimento. Una barbaridad. Y esto nos cuenta Saúl Ceballos. Se pesca habitualmente y es una
A ver, todavía a nosotros no nos entra en la cabeza cómo la perversión de nuestros funcionarios, del gobernador, el doctor Marcelo Orrego, de no ni siquiera alertar a los pescadores, ni siquiera alertar a las asociaciones de pescadores. O sea, nosotros divulgamos toda la información disponible apenas la tenemos y por eso estamos haciendo difusión de este informe interpretativo esencial en dilucidar la causa de la mortandad de los miles de peces, porque justamente se puede estar afectando la salud humana. O sea, los que van a pescar al dique Cuesta del Viento luego lo comparten en familia y tal vez a un adulto mayor no le haga mucho esto de consumir aluminio de los músculos de los peces, pero sí a un niño de 3 años, 4 años, 5 años, porque por la menor masa corporal. Y hay que recordar que lo que dijimos recién, el aluminio, el manganeso, el mercurio traspasan la cadena alimentaria, pero el aluminio y el mercurio tienen la capacidad de afectar el sistema nervioso central y con eso afectar el crecimiento y el desarrollo intelectual de las personas. Claro, te hacía esta pregunta por eso, ¿no? Porque sería un eslabón más en la contaminación, no solo lo que hay en el aire, no solo lo que hay en el curso del agua, no solo cuando se riega esa nuez, esa vid que ustedes hacen y consumimos, esos peces muertos, sino que hay peces que a lo mejor son más resistentes y que luego van a la cadena alimentaria, ¿no? Tremendo. Así es. Por eso es que este informe realmente importante concluye diciendo que hay que hacer urgente más análisis y poder justamente preservar la salud de los seres humanos. Saúl, ¿cómo siguen ustedes? Ya tienen este estudio que es muy importante, es uno más de los tantos que de las tantas actividades que ustedes organizan y cómo sigue, ¿qué van a hacer ahora con esto? Nosotros estamos evaluando acciones judiciales porque, como dije recién, el fiscal Suara Bayay, cuando nosotros fuimos a hacer la denuncia el 11 de noviembre de 2025, nos encontramos que el fiscal Suara Bayay había iniciado de oficio la investigación por envenenamiento de agua y que terminó archivándola en febrero de 2026. Sin siquiera tomar en cuenta los análisis que dijo el secretario general de la Gobernación, Emilio Achén, los primeros días de diciembre de 2025, que habían hecho, el gobierno de San Juan había hecho análisis de los peces con el laboratorio SGS, el laboratorio externo de Barrick-Gold, y que esos análisis nunca aparecieron, pero el fiscal los tendría que haber buscado y los tendría que haber, si no se los querían dar, obligado a que se los entreguen para poder avanzar con la causa. No, evidentemente no lo hizo, no lo quiso hacer y por eso es que ahora estamos evaluando qué medida judicial corresponde realizar con este informe interpretativo. Saúl, cerrá la nota como quieras o algo que no te pregunté y que sea importante decir, lo que vos necesites. Bueno, nosotros desde la Asamblea Hachal No Se Toca estamos pidiéndole a todos los territorios en donde todavía no entra la megaminería que no los dejen entrar. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo les debe servir para darse cuenta que la megaminería entra con mentiras, entra con cantos de sirenas, pero luego termina contaminando las fuentes de agua e inclusive hasta la justicia. Tampoco ha generado mucho laburo en Hachal, ¿no? Para nada. A nosotros nos dijeron que en el año 2000 nos dijeron que íbamos a tener desempleo cero. Estamos en 2026 y el mayor dador de trabajo acá en Hachal es el municipio de Hachal, con 1.000 contratos basura por 250.000 pesos al mes, que no llegan ni siquiera a la tercera parte de la canasta básica alimentaria, y que
en la megaminería da trabajo a muy poquitos y deja engañados a un montón. El agradecimiento a Saúl Ceballos por el tiempo y el abrazo profundo a la distancia para que sigan con esta patriada. Y como bien decía Saúl, y lo dicen casi todos los habitantes de Jáchal, y lo decimos porque nosotros estuvimos ahí, un negocio que no cierra, porque no generan mucho trabajo, pagan muy poco, tienen muchas exenciones impositivas, muchas más que la que tiene el kiosquito o el mercado que tiene el jachalense allí. Mire, no está bien que uno hable de uno mismo, pero hace un tiempo yo escribí un libro que es Quijotes Rebeldes y Soñadores. Y en uno de los capítulos que habla de minería a cielo abierto se plantea todas las exenciones impositivas que tienen la minería a cielo abierto. Entonces uno dice, ¿cuál es el negocio? No generan trabajo, no pagan impuestos, se llevan absolutamente todo. Las regalías que dejan no son muy, pero muy importantes. Lo que sí dejan es un enorme, pero enorme pasivo ambiental. ¿Cuál es el negocio? Y encima te contaminan como está pasando allí en Jáchal. Grave, ¿no? Para pensarlo. Nosotros vamos a seguir con el tema porque algunos de los investigadores que hicieron ese trabajo son de aquí, de la ciudad de Santa Fe. Así que en futuros programas seguramente hablaremos con ellos sobre qué fue lo que encontraron. Para seguir pensando sobre este tema, como hacemos siempre, un recomendado cultural que te lo presenta Gaby Rey. Así es, el recomendado cultural hoy tiene que ver, como estamos desarrollando el tema de la contaminación por la minería a cielo abierto. En este caso la recomendación es Hija de la Laguna. Este documental es peruano, fue realizado en el año 2015, dirigido por Ernesto Cabellos Damián y sigue la historia de Nélida Ayay Chillón. Es una mujer andina que tiene una relación muy espiritual con las lagunas de Cajamarca y esta relación es la que lleva el eje de todo el documental vinculado a la lucha por la defensa de estas aguas en relación con un proyecto de minería de oro a gran escala. La película presenta el conflicto alrededor del proyecto minero Conga, donde un importante yacimiento de oro se encuentra bajo lagunas consideradas esenciales para la vida de las comunidades campesinas. A través de la experiencia de Nélida, el documental entrelaza la cosmovisión andina, la defensa del territorio y la movilización social, mostrando también las tensiones entre el desarrollo extractivo, el acceso al agua y los derechos de las poblaciones locales. Una historia profundamente humana sobre cómo una comunidad del Perú lucha para proteger sus aguas de las amenazas de un proyecto minero. La podés encontrar en YouTube, simplemente pones Hija de la Laguna y la podés empezar a disfrutar. ¿Y qué le pareció mi propuesta? Venga, acérquese. Ah, ¿ya estoy? Acérquese, claro. Hija de la Laguna, me Hija encanta. de la Laguna, Me sí. encanta. Gaby siempre busca estos, a veces documentales, a veces libros, para poder seguir pensando, claro, páginas, para seguir pensando sobre el tema. Y este es un documental interesante para hablar de los efectos de la minería a cielo abierto, ¿no? Así es. ¿Dónde estaba, me dijo él? En Perú. En Perú. Ah, y en y Perú se encuentra la ahí. historia en YouTube. En YouTube, ¿eh? Así Ah, que... y en YouTube, donde también estamos nosotros. Ah, ¿estamos nosotros en YouTube? Claro. No me diga. Claro, siempre se lo digo. ¿Y Usted cómo se me lo hacemos, olvida. cómo hacemos para ver el programa este y todos los 12 años y medio? Mira, en el buscador de YouTube Sí. vos pones Onda Verde, programa de TV, Ajá. y ahí te despliega 12 temporadas Ujú. y los capítulos de esta que es la 13ª. Y si quiero que me avisen. Y tenés que activar. Y Ay, la- ¿dónde la dejé? ¿Está en la flor? ¿No estará en la flor? Ay, capaz, ¿no? Es posible, Mirá, ¿no? Acá, a ver. Ahí acá está. mágicamente la sacamos Mira, de un mira, pistilo de la flor. Ujú. Tenemos la campanita acá. Es Perfecto. la que tenés que activar para que cada vez que subimos nuevo material vos te enteres. Además, acordate de suscribirte al canal para que sumemos más convidados, Claro, más claro, seguidores, adeptos, Mm. y ponele me gusta a lo que hacemos, Sí. comentanos y compartilo, así más gente se entera de lo que hacemos. Todas nuestras redes sociales, como siempre, aquí en el zócalo de nuestro programa para comunicarte con nosotros. Podés hacerlo. Durante el programa salió también un QR.
Si acercás el celular, ahí podés entrar directamente a nuestro canal de YouTube. Y hoy invitamos que además de nuestras redes sociales, vean la del Museo Florentino Ameguino. Yo la verdad que hoy cuando hacíamos la apertura, no sé si dije 1 de mayo y Tucumán, creo que dije, y en realidad es 1 de mayo y Primera Junta. Eso. Estamos en Primera Junta, el museo está en Primera Junta al 2800. Enfrente de la plaza. Enfrente de la Plaza San Martín, Plaza de los Bomberos, como vos quieras llamarlos, y además el museo de todo lo que tiene laboratorio, tiene un lugar de documentos, tiene bibliotecas, es muy interesante. Seguí también las redes del Museo Ameguino que te va a ser muy, pero muy útil. ¿Estamos? Listo, terminamos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Ahora me llevas a pasear por el museo porque me quedaron partes sin y te ver. explico. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Dale. Chao, hasta la semana que viene.